pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscar lo bueno, oh Señor, transfórmame, pon mis dones. Muy buenas noches, esperamos hayan tenido un excelente día sábado y vamos a continuar con la lección que llevamos a cabo y que iniciamos el día de ayer, que está en Apocalipsis, en el capítulo 6. Mañana miraremos en detalle los 7 ciclos del Apocalipsis. Reiteramos, es la continua explicación de lo que Dios nos quiere revelar. La palabra revelación, decíamos ayer, que significa el juicio, por lo cual trae una presión o una consecuencia. De ahí viene la raíz del vocablo, pero después se utiliza como la palabra revelación, la idea de mirar algo que no se ve en forma normal. Quiero preguntarles quién hizo su asignación del día de ayer. Si alguien hizo su asignación, y si alguien la hizo, solamente levante la mano. Tomaré 2 minutos para estimular al crecimiento espiritual de los oyentes. ¿Alguien hizo su asignación? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok. Entonces no regalo nada porque nadie hizo su asignación. Entonces lo dejamos para mañana. ¿Sí, hermana? La mitad, no, la mitad no, porque tendría que partir la mitad del regalo. Entonces, reiteramos las 7 iglesias de Apocalipsis, y que ahora vamos a añadir, porque no hicieron su tarea, los 7 sellos de memoria en orden. Y para mañana, si lo traen escritos, sin copiar de la Biblia en su totalidad, con 20 puntos que aprendieron ayer y 20 puntos que aprenderán hoy, son 40 puntos. Así que se lo dejo en sus manos para que esta noche tengan una excelente noche. Yo después de esto me voy a comer, a cenar, así que ustedes pueden hacer su... La tarea son memorizar las 7 iglesias de Apocalipsis en orden, ¿verdad? Lo cual es memorizar los 7 sellos. Estamos viendo los primeros 2. El primero es el caballo blanco, el segundo es el caballo bermejo, y los que siguen también. Y la otra tarea será solamente escribir 40 puntos, 20 de ayer que aprendieron que no sabían, y 20 del día de hoy que aprenderán si Dios permite. Esa es la asignación. Creo que es muy sencilla, muy fácil. ¿Sí, hermana? Ok, mañana tendrán la oportunidad. Mañana lo pueden hacer, o esta noche, para que descansen a gusto y no se sientan mal por no hacer su asignación. ¿Qué es el Apocalipsis? Reiteramos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, dice ahí, pronto. La palabra manifestar es una palabra que pasa de la parte espiritual a la parte secular. El día de ayer decíamos que los símbolos se utilizan para explicar aquello que no se puede tocar y palpar. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que tengo yo, dijo Jesús. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos este mundo que se puede tocar, y detrás de este mundo hay un mundo espiritual. Cuando el mundo espiritual hace algo que el mundo secular lo lleva a cabo, a eso se le llamará manifestación. Esto es, una persona puede traer un virus, pero aún no lo manifiesta. Una persona puede pasar por una enfermedad, pero todavía no se ve ni siquiera lo que está sucediendo. En la forma espiritual, lo que no podemos mirar, lo que no podemos ver, no quiere decir que no existe. Por lo tanto, las cosas que hacemos físicamente y seculares son una manifestación de aquello que no podemos nosotros mirar.
Ahora, lo que hace Jesús es que le da a este Juan esto, pero la idea de la crisis, de la presión, del ser oprimidos, tiene que ver con ello, porque los cristianos han padecido persecución desde el momento que se hicieron cristianos. Es más, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice que si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Entonces, en el momento en que tú obedeces el evangelio y regresas a casa, lo platicas con tus seres queridos, habrá una persecución espiritual. Tal vez tu madre se enojará contigo o tu padre se enojará contigo. Cuando vayas a la empresa donde trabajas, con los amigos que tienes en la universidad y compartas tu fe, empieces a practicar lo que la Biblia te dice, habrá un choque emocional, pero sobre todo espiritual, y padecerás persecución. Yo siempre le he dicho a la gente, si como hijo de Dios no tienes ningún problema con aquellos que son del mundo, puede ser porque no hay ninguna diferencia en la vida que tienes el día de hoy. Pero si tienes problemas, porque no participas de las obras infructuosas de las tinieblas, porque tienes que corregir aquello que está mal, correctamente padecerás persecución. Y la misma persecución se manifiesta a través de una opresión, lo que significaba eclipsis de Apocalipsis, significa oprimir. ¿Qué siente un grano de olivo cuando lo meten al molino? Sin embargo, es la única manera de poder sacar del mismo aceite de olivo, que es totalmente importante. ¿Qué siente una uva cuando se echa a helagar, cuando la oprimen los pies de la gente? No es que tenga sentimientos, pero ¿qué se siente? Es la única manera de poder sustraer el fruto de la vida. ¿Qué siente el grano una vez está siendo oprimido y que viene a ser harina? Es la única manera que se puede presentar como pan sin levadura ante el templo. Tú y yo vamos a pasar por esto, pero Dios quiere que lo primero que tengamos en mente es que Jesús venció. Y eso es lo más importante. El caballo blanco indica eso. Ahora, cuando hay esta fusión de lo que es la historia y la profecía, indica que lo que pasó en aquel tiempo posiblemente no se va a manifestar de la misma manera que el día de hoy. Esto es, cuando ves los emperadores romanos, muchos de ellos trajeron muchísima persecución específicamente a los hijos de Dios. Decíamos que el imperio romano no estaba en contra del judaísmo, pero estaba en contra de cualquier religión nueva que saliese dentro del imperio. Y ellos vieron el cristianismo como una nueva religión que estaba afectando la parte gubernamental, la parte económica y la parte religiosa de ellos. ¿Por qué? Porque cuando Pablo predicó en Éfeso acerca de los templecillos de Diana, afectó la parte económica de aquellos que lo hacían, de aquellos artesanos. Cuando Pablo indicó que era mejor servirle a Dios, o sea, sí está bien sujetarse, pero si lo que se dice va en contra de la voluntad de Dios, no lo hagáis. Les afectaba totalmente a lo que era el imperio. Cuando Pablo predicó acerca de la idolatría, acerca de las religiones falsas, de toda esta idolatría que estaba dentro de los pueblos y de las ciudades que reciben el Apocalipsis, lo que perseguía era una persecución total a ellos. La idolatría estaba mal, la idolatría está mal el día de hoy, comer a los sacrificados en los ídolos estaba mal, el día de hoy también está mal, y el Apocalipsis está revelando, si vas a sufrir, recuerda que Él ya venció a el imperio romano. Él es rey de los judíos, Él es rey de reyes. Ellos necesitaban escuchar esto, porque continuamente proclamaban nuevos emperadores. Necesitaban escuchar que alguien estaba sobre ellos. Y aunque eran cristianos, su fe se veía afectada. Y esta parte de esta región que veíamos el día de ayer se veía afectada de esa manera. Las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Decíamos ayer que forman la omega. Jesús es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Bueno, la forma geográfica en la que se encuentran forma una omega. Éfeso, y están en orden, ¿ok? Éfeso, Esmirna, ¿verdad? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea o Laodicea. Estas son las 7 iglesias que reciben este
este mensaje. ¿Por qué 7? Porque el número 7 en el estudio de los números, de la numerología, indica un número de perfección, un número completo, un número entero. Por lo tanto, este mensaje es para estas iglesias, sí, pero es para las iglesias de Cristo desde que Jesús estableció su iglesia hasta el fin de los tiempos. Eso no solamente aplica a ellos, la profecía aplica a ti y aplica también a mí. Había 4 puntos importantes que se tienen que comprender. Una vez más, veíamos ayer el color blanco, significa victoria, por la piedrecita blanca que recibían aquel que vencía en Pérgamo, significa victoria, por las vestiduras blancas que recibían aquellos que eran fieles en la iglesia de Cristo en Sardis, ¿verdad? Es blanco porque de esa manera. El único temor que tenían los romanos era a los persas. A pesar que ya los habían vencido los griegos, les tenían temor porque se podían levantar en cualquier momento, que cabalgaban caballos blancos. Así que toda esta fusión del color blanco tiene que ver con ello. El blanco es pureza, porque la pureza da automáticamente la victoria. Y Jesús es santidad. Sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Y la vestimenta blanca era una vestimenta que se usaba en aquellos tiempos para mostrar pureza, pero sobre todo para mostrar victoria. Y la idea era ello. El caballo blanco tenía ese mensaje. Ahora, la hermenéutica es la forma de interpretar. ¿Cómo sabemos que lo que enseñamos es correcto? Porque se hace una buena interpretación, porque la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Esto es, porque lo blanco significa algo aquí, y algo acá, y algo allá, y todo esto tiene que ver con lo mismo. La hermenéutica te enseña eso. Veamos la simbología, que es un símbolo. Un símbolo, si yo pusiera, por ejemplo, brevemente un símbolo ahorita, y hiciera esto, este es el símbolo de pesos. Donde quiera que tú vayas es el símbolo de pesos, pero no siempre es el símbolo del dinero donde tú estás. No siempre lo es, ¿verdad? Porque en Europa serían los euros, en Turquía serían las liras, en Israel serían los shekels o las blancas. Así que un símbolo significa algo aquí, pero no significa algo del otro lado del mundo. El contexto histórico te da el símbolo que ellos podían entender. En la antigüedad, cuando se hacía un libro, para no falsificarse el mismo, o se hacía una carta o se hacía un rollo. ¿Por qué eran rollos? Porque los rollos son muy difíciles de borrar. Y eran 2 materiales que utilizaban en aquellos tiempos. El pergamino, que se podía hacer totalmente de piel de oveja o de piel de animal limpio, y se hacía en la parte de adentro del animal, no la parte donde está el cabello, sino en la parte de adentro. Se limpia primero y luego se coloca con una tinta de tal manera que quede bien, pero después se envuelve, y se envuelve para asegurarse que nadie haya abierto el rollo, y se le pone un sello. Este rollo que tenía, había rollos que tenían varios sellos, porque uno era el mensaje que se le daba a aquel que lo recibía, otro era el mensaje que se le daba a aquel que era servidor del rey, y otro era el mensaje del mismo rey. Por eso los sellos se iban abriendo. Cada uno de estos caballos es un sello. Esto es, lo que te acabo de decir tiene que ver con lo que continúa. Y entonces se hacían 2 rollos normalmente para que no hubiese falsificación. Y reiteramos, como los soldados romanos había varios retenes, especialmente en las 4 rutas de economía de aquellos tiempos, lo que era la ruta de la seda, que era la ruta que llevaba a la India, o la ruta del Marimar, que era la ruta que llevaba a Egipto, o la ruta real, que era la que llevaba a Arabia. Estas rutas tenían retenes romanos y paraban a la gente que viajaba y abrían lo que tenían, especialmente cuando eran mensajes. Y cuando los romanos lo veían, simplemente no lo entendían. Pero ¿quiénes lo tenían que entender? Aquellos que recibían el mensaje. Por eso el Apocalipsis comienza diciendo la revelación que ha de manifestar. Automáticamente dice, se va a utilizar símbolos del mundo espiritual hacia el mundo secular. Así que vamos a hablar de algo que ustedes entienden. Ahora hay otra parte que se utiliza, lo cual significa paralelismo hebreo. ¿Ok? Hace rato una hermana le explicaba brevemente el paralelismo hebreo. ¿Okay? El paralelismo hebreo es una forma de lectura. Esto es, una persona puede escribir algo y por el estilo, no por las letras, por el estilo,
No por esto, tuvimos un maestro de epigrafía, ¿verdad? De la Universidad de Eben Etzer, y el maestro, su especialidad es epigrafía, y te explica esta parte de cómo saber cuándo se escribió algo. ¿Cómo te das cuándo? No solamente por el modismo, sino que el autor siempre tiene una forma de relatar las cosas. Así es como te das cuenta. Por ejemplo, yo escribo libros, ¿verdad? Entonces, cuando alguien escribe un libro, tú sabes de quién lo escribe por el estilo que tiene. Cuando reciben los cristianos en la Odisea, en Éfeso, este mensaje, se lee el libro. Ellos entendían que el libro tiene varios simbolismos, pero lo primero que tenían que entender era qué significaba cada símbolo. ¿Qué significaba cada símbolo? Porque el símbolo indicaba la parte espiritual. La parte espiritual. Por ejemplo, el color rojo tiene un simbolismo muy profundo. ¿Ah? Un simbolismo muy profundo. El día de hoy es una bandera con colores y automáticamente la gente piensa que se está hablando de la comunidad LGTB. Cuando estuvimos en Perú y cuando estuvimos en Cusco, una ciudad muy alta, tenían muchísimas banderas de arcoíris. Y yo pensé, dije, a lo mejor están apoyando la comunidad. Y cuando después de predicar, sentamos con el hermano y le pregunté al hermano, ¿por qué? Dice, no, es que esta es la bandera de Cusco. Mucho antes de este movimiento que la adoptara, esta es la bandera de Cusco. Así que si yo hablo de la bandera de colores el día de hoy, simboliza una cosa distinta a que si hablase de la misma hace 10 años. Si yo hablo de la bandera en Perú, la entienden que es la representación de la ciudad de Cusco. Si le hablo de la bandera en San Francisco, es otro movimiento distinto. Así que cuando ves los símbolos, el cristiano entendía los símbolos porque de esa manera hablaba. Me contaban una historia muy interesante el día de ayer, porque estamos en la ciudad de la carne asada. O sea, es lo mejor, ¿verdad? El único lugar que gana a Monterrey es Turquía, en carne. Pero porque allá utilizan madera de olivo y da un sabor de aceite de olivo, es algo exquisito. Pero aquí tienen lo mejor de lo mejor. Si alguien lo está viendo en Coahuila, lo siento en Buenos Aires, no importa, lo siento también, ¿verdad? Pero aquí está excelente. Y el hermano me decía de una predicación que se daba en Torreón y hablaba de estas vestiduras blancas que se iban a dar a aquellos que obedecían. Y un hombre que escuchó, al parecer que obedeció, se quedó sentado y estuvo esperando. Y al final le dijeron, no, es que ya terminamos. Dice, no, es que yo estoy esperando mis vestiduras. O sea, cualquiera de nosotros como cristianos que oye vestiduras blancas, automáticamente se acuerda de la iglesia de Cristo en Sardis, de la noción de Gálatas capítulo 3, donde habla de que somos revestidos, de la idea general, ¿verdad? De estas vestiduras que se nos dan por el hecho de obedecer el evangelio. Pero quien nunca ha escuchado piensa que se habla en forma literal. Y las iglesias que recibieron esto, hermanos, entendían totalmente simbología. ¿Por qué? Porque era una forma en que se expresaban los mensajes de Dios. Eso no tenía ningún problema. Pero nosotros como mexicanos, como latinos, se nos tiene que educar en la materia de simbología. Y luego se nos tiene que educar en la materia del Antiguo Testamento. Y luego del Nuevo Testamento. Y ya que has pasado como unas 2,000 o 3,000 horas viendo todo esto, entiendes totalmente Apocalipsis. ¿Y qué hace un nuevo creyente? ¿Cuál es el error que se comete? Lo que se hace es que se lee Apocalipsis porque se oye totalmente interesante. Es más, el mismo libro es interesante, el título es interesante. Y cuando empiezan a leerlo, se imaginan que todo esto es forma literal. Y tienes grupos religiosos que hablan de que solamente los números son 144,000. De tal manera que cuando ellos celebran su participación de lo que ellos le llaman la cena, como la conocemos nosotros, solamente se ponen de pie aquellos que son parte de los 144,000, porque lo ven literal.
Y entonces entendemos que es un libro no muy difícil de entender si eras del primer siglo, complicado de entender desde el siglo XXI. Entonces la simbología tiene que ver con ello, los colores tienen que ver con ello. Cuando nacen los gemelos, nacen del vientre de aquella mujer que desde el vientre estaban peleando uno con otro. Cuando nacen, hay un error realmente de traducción o de lenguaje, porque nosotros entendemos que gemelos indica dos personas totalmente semejantes. Y cuando tú ves que nacen estos dos, hay una gran distinción entre ellos. Hablábamos de que los nombres que se daban tenían que ver con las cualidades que se veían. Así que cuando nace el primer hijo, Esaú, lo cual significa velludo, es porque estaba completamente lleno de vello. Pero algo que se sorprendieron es que Esaú, en hebreo es rubio, porque el concepto que tú y yo tenemos de rubio es una cosa, pero el hebreo entiende rubio otra cosa. Para ello el rubio es pelirrojo, lo que tú entiendes como pelirrojo. Entonces él nació pelirrojo, para que me entiendas. De ahí viene la idea, es más, el nombre de Adoni, de color rojo, significa rojizo, pero es un rojizo que parece como que si estuviera incendiado el bebé. Esto es un rojo que parece como que está quemándose, como yendo un poco hacia el fuego, hacia el amarillo, como cuando la yema está totalmente fuerte. Entonces ellos empezaron a asociar por la vida de Esaú que el color rojo era un símbolo que iba en contra de la voluntad de Dios. Por una parte era positivo, porque significaba una sangre, la sangre que servía como redención, esto es la paga por la libertad de alguien, como expiación, esto es la idea de colocar el castigo sobre una persona en vez de alguien más, y como propiciación, la idea de que alguien toma el lugar de alguien más. En este sentido, lo que sucede es que cuando veían el rojo, veían esto, pero sabían que el rojo no podía ocurrir a menos que hubiera sufrimiento. Y ellos, cuando pensaban en Esaú, veían a un hombre que causó mucho sufrimiento a el padre, y Jacob. Jacob significa ladrón, usurpador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le robó la primogenitura, lo veían al principio así, porque iba trabado su mano, su brazo, de lo que sería aquella parte del cuerpo de Esaú. Entonces veían el rojo como algo malo, pero algo que formó a Jacob. Esto es, cuando tú ves las partes malas de la vida y no tienes la perspectiva correcta, la percepción correcta, entonces las vas a ver malas. Pero sin dolor no hay sanación. Sin guerra no hay paz. Sin sufrimiento no hay salvación. Esto es, Esaú sirvió, tenía un propósito de parte de Dios. No iba a ser el primogénito primero, no iba a quitarle ese lugar a Jacob, quien iba a hacerlo, pero hizo sufrir en forma increíble a Jacob. Aun cuando regresa de Padán Aram, tenía un temor increíble este Jacob. Pero la pregunta sería, ¿fue necesario? Esto es, cuando perdemos la paz, es necesaria, es importante, y la corología enseña eso, o sea, nos dice los colores tienen un símbolo, y cuando ellos hablaban de colores significaba eso. Nosotros hemos perdido esa esencia. ¿Por qué? Porque ahora podemos hacer de cualquier camisa cualquier color, pero en aquellos tiempos no era así. Por ejemplo, el color escarlata o el color púrpura requería un proceso increíble. Ahora vas a la tintorería, pides esta pintura, la echas a la lavadora y pones en color tal cualquier ropa. Para ellos no era así. Cada color tiene un eso. Y lo mismo el material. El material tiene un propósito. Mañana miraremos un poquito más de la parte del material. Así que cuando vemos esto, decíamos ayer, y disculpen que se me movía un poquito la
Ahí tal vez vieron mejor la imagen. Es este círculo. Esto es, ¿por qué perdiste la paz hoy? Lo que tu hija hizo, te hizo perder la paz. Un pecado tiene un efecto colectivo. Lo que tu esposo hace, te hace perder la paz. Lo que la sociedad te hace o hace, te hacen perder la paz. Pero no es la acción, porque la acción es la manifestación. Es lo que está detrás que tú y yo deberíamos de ver. Es lo que trata de explicar Apocalipsis. No es lo que tú y yo vemos con estos ojos físicos, lo que está detrás. El joven es adicto. ¿Por qué? Porque sus padres perdieron la paz. Es lo que está detrás. La jovencita salió embarazada. No es la acción, es lo que estaba detrás. Y es el concepto de esto. Todo es cíclico. Ellos perdieron la paz por la persecución del imperio, pero eso no quitaba que ellos tuvieran problemas espirituales en sus vidas. Parte de ello era el que quiera ser santo, santifíquese todavía, y el que quiera ser inmundo, sea inmundo todavía. ¿Cómo puede ser que la Biblia recomiende esto? Es incongruente. Eso es lo que está diciendo. Si tú eres inmundo, en pocas palabras, a revolcarte. ¿Ya qué importa si eres inmundo? La Biblia te dice eso. ¿Por qué? Esta es la pregunta que nos hacemos. Y es algo cíclico. Esto es histórico, sí, pero es profecía. Lo que está pasando en Afganistán es algo histórico, pero es profecía. Esta convicción, yo le decía ayer a unos hermanos, una cosa es que en la iglesia nos peleemos por política, tengamos diferentes opiniones, y el mundo se pelea por política, pero la religión es mucho más fuerte que la política. Y muchos dirían, tenemos un movimiento feminista que intenta terminar con la discriminación o inigualdad de los sexos. Y otros dirían, ¿por qué no las subimos en 1000 aviones y las mandamos en Afganistán? A ver si pueden pelear su ideología, porque allá es otro mundo. Los musulmanes, hermanos, son otro mundo. ¿Tú crees que tu esposo es machista? ¿Tú crees que tu esposo es...? ¿Por qué no te mandamos 2 meses a las calles de Afganistán a ver si entiendes lo que significa ser machista? ¿Y por qué es así? Porque lo que está detrás de esta manifestación de religión tiene que ver con ello. ¿Por qué aventaron una bomba y mataron más de 90 personas? Esa es la manifestación física. Pero ¿qué está detrás de ellos? La ideología, el pensamiento. Esta parte de voy a quitar la paz de los seres. Lo puedo hacer con un virus, lo puedo hacer con una guerra, lo puedo hacer con lo que quiera, pero se me tiene que dar el permiso. Si Jesús ha vencido, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Si Jesús venció, ¿por qué Jacob tuvo que tener a Esaú como su hermano? Y esto es algo que entendemos. Si Jesús es vencedor, ¿por qué tengo problemas con mi esposo, mi esposa o hijo? Porque parte de esta guerra es lo que tiene que ver con este símbolo, lo que es el caballo bermejo. Bermejo, una vez más, ¿qué es bermejo? Este sería un color más apropiado al bermejo. Del hebreo atmoni. Atmoni significa rubio, pero rubio para ti es güero, para el mexicano es güero. Es como el concepto de chino, ¿verdad? Para nosotros chino es que tenga el pelo, ¿verdad? Pero no para el centroamericano. Para el centroamericano chino es que tenga el pelo lacio. Dices, ¿de qué están hablando? ¿De dónde salieron? ¿Cómo salen con estas ideas? Porque el concepto cambia basado en dónde estás. Y cuando hablamos de esta parte de Admón y del color rojo, el cabello de Esaú era rojo, y en el contexto hebreo es eso, pero en el griego, ¿verdad? La misma palabra indica este concepto de fuego,
¿verdad? Esta idea de puros, ese es fuego. Esto es, ¿para qué sirve el fuego? El fuego sirve para destruir, pero también el fuego sirve para purificar. Así que el caballo bermejo lo puedes ver de dos maneras. Lo que te pasa te va a purificar, o lo que pasa te va a destruir. Y entonces el Apocalipsis en el capítulo 6, cuando revela este segundo sello, dice ahí, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder. Primero, no tiene el poder por sí mismo, alguien se lo tiene que dar. Tú ves el orden de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Bereshit bara Elohim hat shemayim hat haaretz. Eso fue lo que hizo primero, lo creó. Y lo que hizo era bueno, era hermoso. ¿Qué viene después de lo bello? El pecado. La consecuencia del pecado, el dolor, el sufrimiento. Caín mata a su hermano Abel. Y empiezas a ver esta consecuencia a lo perfecto, a lo bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno siempre trata de hacer las cosas bien, por consecuente va a haber sufrimiento. Pero la percepción que tengas en cuanto al sufrimiento determina cómo veas el caballo bermejo. Si lo ves que te está purificando o si lo ves como que te va a estar destruyendo. El color significa en la Biblia muerte, pero la muerte es hermosa, aunque no todos amarán la muerte hasta que venga el reino, dice la Escritura. En este concepto, cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de esta idea de muerte, muchos de ustedes tal vez tengan miedo a la muerte. No deberían, porque el morir es qué, pero ganancia depende de cómo lo veas tú. La muerte la tenemos que aprender a abrazar. Cuando un miembro de la iglesia muere, realmente, hermanos, si fue fiel, debemos verlo como algo hermoso. Vamos a llorar, sí. Pero, ¿por qué, dijo Jesús, por qué lloran por mí? Lloran por ustedes. Y es la verdad, hermanos, el morir ha terminado la guerra, la lucha. La muerte es hermosa, pero la vemos así. El rojo significa eso, porque la sangre, la cual determinaba en el hebreo la vida, la cual es color también rojo, rojizo, indicaba eso. También significa destrucción. Cuando ven Sodoma y Gomorra, ven una ciudad destruida. La vieron destruida en cenizas, pero antes de ellos consumida por azufre. También significa mortandad y también significa degollar. Dice, el que le montaba, dice ahí la Escritura, el que le montaba, dice ahí, le fue dado poder. Todo lo que sucede en la tierra ha sido permitido por Dios. Esto es, ninguna mala dádiva viene de Dios, pero Dios permite. ¿Por qué permitió que Judas fuese con Jesús? Era parte de su plan divino. ¿Por qué permite que un hermano, a veces tenemos hermanos en la congregación que son como Esaú, que son como el color bermejo? Espero no está empezando ninguna aquí, pero está empezando lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué, Señor? O sea, te pones a orar y Señor, por favor, por favor, ilumínalo o elimínalo o haz algo. La idea incorrecta. ¿Sabes tú que ese hermano te está ayudando? Ese hermano te está forjando, que te está haciendo paciente, misericordioso. No los debes de ver de mala manera. Si David no hubiera tenido a Saúl, la gloria no hubiera sido tan hermosa. O sea que lo rojo tiene que venir, que es parte de qué. Y Dios permite esta amenaza, esta mortandad,
esta serpiente permite de esa manera. Es más, en el capítulo 12, cuando se habla de este color bermejo otra vez, de este color rojo del griego que se utiliza otra vez, se hace referencia al dragón. ¿Y quién es el dragón? Dice, el dragón es la serpiente antigua. O sea que quien está detrás de la destrucción es el diablo, porque él ha venido para robar, para destruir. O sea, ese es su Pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite pandemia? ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué? Hermanos, es que tenemos que tener la percepción correcta acerca de esto. Ahora nos preguntamos cuando vemos la introducción del adversario, la palabra diabolos del griego es adversario. Satán en hebreo, ¿verdad? Es un concepto más profundo, pero en griego es adversario. Demonios es adversarios. ¿Qué indica? Son contrarios. Si alguien te quita la paz, son ellos, pero ha sido permitido esto. Dice el apóstol Pedro que no nos sorprendamos por alguna prueba que os saque sobrevenido. La misma carta utiliza el contexto de la prueba con fuego y dice, es que el fuego es necesario para vuestra fe, la cual es más preciosa que el oro. Se utiliza materiología, materias que se entienden oro. Yo tuve unos tíos en Iguala que trabajaron con oro, y tú sabes que el oro por sí mismo no se puede hacer sólido, que necesita un material. Por sí mismo no se puede hacer solo, pero el oro es valioso, es muy valioso. Tu fe es oro, pero no puede ser oro a menos que pase un caballo bermejo en tu vida. Hay mucha gente que ha regresado a la iglesia porque se asustó con la pandemia, o porque se enfermó y lo entubaron y pudo sobrevivir. Y tú dices, ¿por qué? Bendita pandemia para ellos. Dices, hermano, ¿qué estás hablando? Espérame. Es que tiene que ver cómo lo ves tú. ¿Cómo ves tú las cosas que pasan? Cuando ves a Caín y a Abel, ¿verdad? Empieza a ver la manifestación del diablo, de lo que está detrás. O sea, ¿por qué lo mató? Porque vio que sus obras eran justas. Por eso lo mató, porque lo aborreció. ¿Y de dónde viene el aborrecimiento? Sino de la serpiente antigua, de aquel que se le permite quitar la paz. Cuando vino y se le presenta ante Jehová, dice la escritura que habló de Job, dice, pues ¿cómo no te va a servir si le das todo? Quítale y vas a ver cómo te va a maldecir. ¿Qué está haciendo? Se le está permitiendo. Todo lo que pasa en la tierra es permitido por Dios. Si creemos en un Dios perfecto, en un Dios eterno, en un Dios omnisciente, todo lo que pasa, cuando una hoja de un árbol se cae, Dios sabe cuándo y en qué momento iba a caer. Si creemos en eso, entendemos que todo lo que te pasa a ti tiene un propósito para tu vida. Job dijo, bendito sea Jehová. Él dio y el qué, y él quitó. Y luego dice, solamente vamos a recibir las cosas buenas. Somos mejores personas porque hemos sido forjados a través de la vida. El hermano hablaba de una palabra que se utiliza en la educación, la resiliencia, está hablando de eso. La misma se utilizaba en los caldereros del primer siglo, los que hacían las espadas. Metían la espada al caldo, la sacaban y la golpeaban. Pero la tienes que fundir casi en fuego primero, para que después se vaya formando. Pero la esencia del metal nunca se pierde. El cristiano tiene que tener resiliencia, porque si no la tienes, no vas a superar. Pero tienes que tener el punto correcto. Cuando vemos a Caín y Abel, lo mató. ¿Por qué lo mató? Por eso. Vemos la historia de la Biblia, los hijos de Dios. ¿Por qué hicieron eso? El yugo desigual, lo vemos, la creación. O sea, todos estos pensamientos malos. ¿Y qué ocasionaron estas guerras? Santiago lo explica muy bien. Santiago, que fue medio hermano de Jesús por parte de su madre y por parte de José, quien se creía el padre de Jesús, pero no. Dice la escritura, cuando lo escribe, dice en sus palabras muy hermosas, dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Qué quita la paz? La guerra. Pero si no hay guerra, no hay paz. Así que dijo aquel hombre, ¿quieres paz? Prepárate para la guerra. Cuando sales de las aguas del bautismo, estás en paz.
Pero la paz que entendemos bíblicamente, no la paz que tú piensas que es. Hay una paz interna que tuvo Jesús aún colgado en la cruz y sufriendo por nosotros. Es una paz distinta de una persona que aunque tenga esta enfermedad y esté muriendo, tiene una paz interna de que estoy bien con Dios. Todo va a estar bien. Mis manos no me sirven, pero voy a estar bien. No puedo respirar, pero voy a estar bien. Es una paz incomprensible por el que no es creyente. Entonces, ¿pero de dónde viene? Dice Santiago, sino de vosotros, de vuestros miembros. Porque hay una guerra espiritual que está trabajando detrás de nosotros. Y lo que se le dio a él es eso. El que montaba, ¿qué indica? Que el que montaba se le dio el poder. Dios ha permitido esto. ¿Tuviste problemas con tu cónyuge hoy? Es parte de la vida. Es más, a veces los problemas no son causados por ti. Los que tenemos hijos sabemos que nuestros hijos van a cometer muchos errores. Y a veces estamos en paz y de pronto viene el hijo y hizo algo. Nos quita la paz. ¿Por qué Dios permite esto si le he servido a Dios por tantos años? Porque tienes que entender que la razón por la cual Dios te va a descorazonar es para tener resiliencia, pero sobre todo para formarte como persona. No podemos quedarnos en el caballo blanco. Tenemos que entrar al caballo rojo. Tienes que aprender a abrazar las pruebas. Y que si la prueba viene por algún error que tú cometiste, reflexiona. Pero que si la prueba está viniendo como consecuencia de algo que tú no hiciste, glorifica a Dios. Porque está siendo copartícipe del Señor Jesús. Y en este sentido, ¿qué hace aquel que montaba? Hay una guerra física, pero ¿de dónde se produce? De los celos amargos, de la contención en el corazón, de la jactancia, de las mentiras. El resultado de las guerras antiguas son el poder, la vanagloria y la ambición. ¿Por qué hay problemas en una congregación? Porque todos quieren mandar. Todos quieren tener el poder. Cuando Jesús nos enseñó que debemos aprender de él, que somos mansos y humildes, ¿qué? Nos enseña lo opuesto. Lo opuesto. ¿Por qué Trump quería sacar a todos? Por la manifestación de racista totalmente. Marxista totalmente. ¿Por qué sentimos este odio en nuestro país o en el país que nos adoptó? ¿Por qué? Por eso. Pero está detrás, hermanos. No es Trump. Es el aborrecimiento a otra raza. Había un sultán en el país de lo que se conoce el día de hoy como Turquía, muy rico, y dice que una vez llegaron sus jardineros y le dijeron: mire, los colores de las flores no armonizan con el orden de la arquitectura. Así que vamos a cortar las flores. Y dice él: no. Dice: ¿por qué no? Dice: ok, si ves cómo están matando a los cristianos ustedes, se dejan los que vivan. En tu mente no armonizan, pero son parte de ello, son parte de la formación. El Imperio Romano hizo muy bien a la iglesia, porque se esparció por todos lados. Hizo muy bien a la iglesia, aunque mató a muchos de los apóstoles, porque hizo que la iglesia se forjase. Si nosotros estamos en paz, si no sufrimos nada, ¿cómo nos vamos a formar? ¿Saben por qué una nueva generación de cristianos, hermanos, no tiene el mismo poder, la misma fuerza, la misma fidelidad, la misma, ¿verdad? Adrenalina que teníamos nosotros? ¿Sabes por qué? Porque no les costó nada, porque no han sufrido nada, porque la gente no quiere batallar el día de hoy. Nosotros tenemos que aprender que es parte de la vida. El resultado de las guerras antiguas son el poder, la honra, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, dice, es la que viene de la tierra. O sea que lo que te quita a ti la paz es eso. Cuando tu hijo te grita es eso. ¿Quieres verlo en tu casa? Tu hijo va a cometer errores. Tu hijo tiene sus propias guerras espirituales. Y en esas guerras espirituales te van a quitar la paz a ti. Y es parte de la vida. Tu hijo va a cometer errores. Yo le digo a mi esposa, tenemos que presupuestar los errores de Caleb. Porque yo soy el tipo de persona que yo me molesto mucho cuando no lo esperaba, no sé cómo seas tú. Y la idea de presupuestar los errores indica que Caleb, Dios lo guarde y no pase nada,
pero cuando maneje va a chocar. Tengo que presupuestar eso con que esté bien, ¿o no es cierto? Uno va creciendo, ¿verdad? Cuando uno es joven, chocaste, pobre del carro, pero le hablas a tu papá, ¿estás bien? Lo primero que pregunta papá, porque el carro se quema, se vuelve a recuperar, pero tú no. Pero si yo presupuesto esa parte de Caleb, porque él tiene su propia guerra espiritual, la cual me va a quitar la paz a mí. No importa qué tan buen hijo de Dios, tan buen cristiano, qué tan bien esté peleando yo mi carrera, o corriendo mi carrera, o peleando mi propia batalla, yo debo de entender que él tiene su propia guerra y que él va a perder de vez en cuando. Y cuando él pierda la batalla, me va a quitar la paz a mí. Porque muchos de nosotros como miembros de la iglesia, como cristianos que servimos a Dios, hemos hecho buen trabajo y de pronto casi todas nuestras guerras, es esta parte que nos quitó la paz, es la parte de las guerras, las batallas que nuestros hijos no pueden superar. Y a veces como que el diablo sabe por dónde tocarte y te pega por donde más te duele. Y nos calla la boca, porque nosotros a veces ponemos sogas sobre nuestro cuello. Y tenemos que ser muy sabios, hermanos. Porque a veces Dios nos ayuda. Pero ¿por qué pasa esto, hermanos? Para que veamos lo frágiles que somos. Para que dependamos totalmente de Dios. Sí, Él venció, pero va a haber guerras. Y esta sabiduría es la terrenal, animal y qué, y diabólica. Pero la que desciende de lo alto, dice, es pacífica, ¿verdad? Es templada, es pura. Sí, pero díganme ustedes si la mayoría de las razones por las cuales hemos perdido la paz no tiene que ver con alguien que amamos, que perdió su propia batalla espiritual. ¿Y quién estaba? Como el diablo no te puede tocar a ti, como sabe que no te ha podido vencer, te va a dar donde más te duele. Y duele más. Y a veces perdemos la paz por las batallas de nuestros propios hijos. Hay ejemplos de guerras físicas, problemas matrimoniales, paternales, escolares, de amores, de grupos. O sea que el diablo está haciendo una matanza, hermanos, espiritual increíble. Sí, la paga del pecado es muerte, y a este que montaba se le dio el poder de quitar la paz, pero no solamente de quitar la paz, sino que se matasen unos a otros. O sea, ¿cómo le hago para que se maten unos a otros? ¿Cómo le hago para que en Mitra se peleen unos con otros? Y le agarras coraje al hermano. Tuvimos una excelente comida el día de hoy, un restaurante muy bonito, muy antiguo, y hablábamos de esto. Le digo, tendemos a enfocarnos tanto en las deficiencias, los defectos de nuestros hermanos, que olvidamos todas sus virtudes. Y todos tenemos defectos. Y déjame decirte algo, hermanos. Cuando tú te empieces a enfocar en las virtudes de tus hermanos, vas a ser muy feliz. Porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. A veces yo le digo a Tali, ¿cómo me has soportado tanto tiempo? Y a veces me dices que como que a veces algunas virtudes cubren todos esos defectos. Pero el amor. Pero ¿qué pasa cuando no amas tanto a tu hermano o hermana? Y el diablo está haciendo que haya una matazón espiritual, hermanos, increíble. El diablo es el tentador, el seductor, la serpiente antigua, y por eso utiliza de esa manera. Es más, el diablo ha salido a destruir todo. Pero ¿cómo lo hace? El diablo no te puede tocar físicamente porque es espiritual. Lo que el diablo puede hacer es que tú hagas daño a alguien más a través del aborrecimiento. ¿Por qué mató a este Abel? Porque el diablo lo trabajó a Caín. ¿Por qué afrentó su hijo Cam a Noé? Porque el diablo lo trabajó. O sea, lo que tú tienes que entender, hermanos, es que el diablo te está trabajando constantemente, y lo que el diablo quiere es que se maten unos a otros, que mates las relaciones que tienes con tus seres queridos. Quiere estropear a la gente que te apoya, a la gente que te ama, a la gente que ha estado ahí. ¿Y cómo lo puede hacer, hermanos? De maneras muy sencillas. Cuando tú tienes buenos hermanos que son así como bien, ¿me entiendes? Hablaba el hermano hace rato de a él le decía al negro y a él le decía la güera, entre unos hermanos que le amaban mucho, entre cariño se decían ellos entre ellos. Cuando tú tienes un hermano de esta manera, hermanos, ¿qué pasa luego?
la gente que te ama se pone celosa. ¿O no? No, no, ¿cómo? Yo quiero tener esa relación también, ¿por qué yo no? ¿Por qué has perdido eso? Dios le dice a Caín, ¿por qué ese semblante? Esta parte es que el diablo, sus demonios, cuando se introduce a la humanidad, ha habido una matanza totalmente espiritual que no lo podemos percibir a veces. Cuando vemos, por ejemplo, los gobiernos, vemos el gobierno, es corrupto, hermanos. Te voy a decir la diferencia entre el gobierno de aquí y el gobierno de Estados Unidos. Los dos son corruptos, ¿ok? Puedo hablar como mexicano, se me permite, espero que no lo puedo decir en Cuba, pero aquí lo puedo decir bien. En Cuba sí, una vez llegó un hermano y me dice, hermano, chico, caga la boca, porque caga la boca, y caga la boca, caga la boca. Es que es gente del gobierno que se sienta para oír los mensajes. Pero aquí hay libertad. Estoy en el norte, so no voy a hablar ni de uno ni de otro, ¿ok? Pero ¿qué pasa, hermanos? La diferencia entre el gobierno de aquí y de Estados Unidos, hermanos, es que este es corruptor. Los dos son corruptos, pero este es corruptor. Este nos enseña a corrompernos. Es la diferencia. Este te enseña a corrompernos. Pero cuando vemos el gobierno corrupto, ¿por qué lo hacen? Por ambición, por lujuria. El gobernador es corrupto por ambición y por lujuria. ¿Y qué hacen? Colocan leyes inmorales a favor de la maldad. ¿Y cómo te afecta a ti eso? Te afecta de una gran manera. Porque estamos en una sociedad, hermanos, en que nuestros propios gobernadores le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y si tú estás firme en la fe, no quiere decir que tu cónyuge tiene la misma templanza, o que tu hijo o que tu hija. Y en este sentido las peleas y las batallas espirituales se pierden. La gente se está matando una a otra y hacen de la matanza algo político. Esta pandemia es un ejemplo especial. La gente se está matando unos a otros, ¿verdad? Y lo hicieron político. Es político. El diablo se está riendo de nosotros, hermanos. Esto es algo muy sencillo para resolver en la iglesia. Es muy sencillo. El amor a tu hermano supera toda tu convicción y opinión personal. Es muy sencillo, pero lo hacemos tan grande, hermanos, que el mismo gobierno en Estados Unidos, hermanos, la gente que se está muriendo, hermanos, se están muriendo sin Dios y sin esperanza. Y el diablo, mira, se está riendo a través del gobierno, a través del gobernador, las leyes del mismo sexo. Es una matanza espiritual por todos lados, hermanos. Por todos lados. Nuestros jóvenes van a vivir una guerra espiritual que no vivimos nosotros. Nuestros jóvenes van a ser censurados en los medios por decir lo que es correcto. No lo vivimos nosotros. La presión que ellos tienen es que si yo le pongo like o si yo le pongo que no me gusta algo, lo censuran totalmente, aunque sea lo correcto por parte de Dios. Y esta es una guerra espiritual. ¿Quién se está riendo, hermanos? El diablo. Cuando vemos la gente matándose en el aborto, en el mismo sexo, lo cual es abominación a Dios, en las drogas. O sea, imagínate tú que cuando ibas creciendo que la marihuana fuese algo para tu salud. Imagínate tú que las drogas se legalizan de una manera correcta en ciertos estados, pero ¿por qué lo hacen? Porque la mayoría de los mismos políticos lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque esto es algo que nos conviene por los impuestos que va a traer el gobierno. ¿Por qué lo hacen? Porque se supone que así se va a acabar con la parte delicticia. No se acaba, hermanos. Nunca se va a acabar. Entonces se legaliza algo que está mal. Cuando ves un gobierno corrupto lo ves de esa manera. Cuando ves una persona corrupta lo ves de esa manera. La gente tiene deseos carnales. Se está matando espiritualmente unos a otros. Hermanos, nuestros hijos, lo que ellos ven el día de hoy por los medios, no se compara a lo que veamos nosotros. Los programas realmente están por los suelos, hermanos. Hay una decadencia espiritual tan grande que los niños entran a la juventud, hermanos, como que los avientan rápidamente. ¿Por qué? Por todo lo que están viendo, hermanos, automáticamente mueren espiritualmente por el pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué?
muerte. Entonces, ¿quién hace todo esto? Las escenas eróticas que hay en las películas, en los programas, hermanos, en la televisión. El otro día me senté a ver solamente un episodio de una telenovela mexicana nueva. O sea, ya tienen que colocar una pareja homosexual para ser inclusivos con todos. Hay un reto grande en los maestros. Quieren que se les llame o sea, que se utilice esta última letra. Y si no, no eres inclusivo. O sea, ahora lo incorrecto es correcto. Ahora todo tiene que ver con eso. Entonces, ¿por qué? Por los deseos carnales de alguien. Por dejar la parte natural de la mujer o viceversa. Estos programas cínicos han corrompido y van matando gente tras gente tras gente. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por la pornografía, hermanos? Se están matando unos a otros, se han dejado unos a otros. ¿Por qué? Pero toda es la guerra espiritual que está detrás, hermanos. Todo esto que no podemos mirar. El resultado es la vista de muchos humanos teniendo el pecado y muriendo. Lo mismo se puede ver con la mujer fácil o seductora. Las mujeres saben que, decía yo a los hermanos que les enseñaba una foto, porque en ciertas partes del Medio Oriente te tienes que cubrir como mujer. Por ejemplo, en Qatar, te digo, si la mujer tiene descubierta esta parte del brazo, cualquier hombre que pase le puede golpear. Y dice el hermano, ¿y no la puedes defender? Le digo, no, te golpean a ti también porque tú debiste arreglar el problema. Los golpean a los dos. ¿Qué estás viendo en Afganistán? Los golpean. Pero no es la convicción de un hombre religioso, es lo que está detrás de ello. Es el diablo que ha formado religiones mucho más estrictas y disciplinarias que el mismo cristianismo, que hace pensar al ser humano que está bien y hace que maten a otros en favor de su Dios, de Alá. ¿Y quién está detrás de esto, hermanos? Satanás. Por eso se le ha dado este poder, para que se maten unos a otros, que hagan lo que quieran unos con otros. Cuando vemos una mujer, hermanos, fácil, seductora, o el día de hoy, puedes ver que esta parte está infiltrándose en la iglesia. La mujer es una de las partes. Si tú ves el cristianismo y a Jesús tenía a la mujer en una posición muy grande, muy hermosa, muy amada, porque uno proviene de la mujer también, pero a veces tiene mal el concepto de la mujer, de tal manera que se infiltra una ideología contraria a la de Dios, y esto hace que la mujer seduzca, la mujer tenga una ambición, que los jóvenes se vayan perdiendo por una vida de placer, y que los matrimonios sean desgarrados por los momentos de lujuria. ¿Pero por qué? Porque una mujer, acabo de dar una clase que se llamó el sexo entre los griegos. Lo que tenemos que entender los hombres es que esta pasión que nosotros sentimos por nuestra mujer, que es una pasión ordenada, porque es parte de Dios, está bien, no es desordenada, es lo mismo que siente una mujer. Solamente que estamos todos de acuerdo que no se había visto tan expresiva hasta la sociedad diaria. Y entonces, cuando lo ves, ¿quién está detrás de todo esto? En la parte de Egipto se tenía un concepto en el libro de la muerte. Es un libro muy interesante que habla acerca del juicio. Es más, la palabra tripsis, decía yo, de Apocalipsis, indica estar bajo juicio. Como cristianos, cuando pasamos por algo, dice 1 Corintios 11, 28 al 31, dice, porque ya hay muchos que están enfermos y debilitados, y otros duermen. Y luego dice, si nos examinásemos a nosotros, ¿qué? Mismos, no seríamos castigados por el Señor, o condenados, es la idea. La idea de condena es un juicio. Cuando nos pasa algo malo, cuando el caballo bermejo nos toca, tenemos que juzgar. Si mi hijo hizo algo malo, tengo que decir, peleó su batalla espiritual. Esto me ha quitado la paz a mí. Pero ¿qué culpa tengo yo de esto? Porque esto me está enseñando algo. Y si tengo otro hijo, ¿voy a hacer lo mismo con otro hijo? O sea,
¿Quiero que mi hijo solamente comprenda el fuego consumidor? ¿O necesito hacer que mi hijo también comprenda el amor abrazador? Y Dios, hermanos, es tan perfecto que hace que su fuego nos purifique cuando tenemos la percepción correcta del caballo bermejo. Todo lo que te ha pasado a ti ha tenido un propósito para tu vida. ¿Te robó alguien? ¿El robo es un pecado? Sí. Tenía un propósito en tu vida. ¿No te salió bien un negocio que querías? Tiene un propósito en tu vida. Esta pandemia es una catarsis espiritual en todas las iglesias. Aquí nos dimos cuenta de quién está con el Señor y quién no. La verdad. O sea, es una catarsis increíble. Se limpió por todos lados. Aquí o aguantas o aguantas. Pero la pandemia no es mala. Habías orado tanto antes de la pandemia. Tenías la misma empatía antes como la tienes hoy. Te cuidabas más antes que hoy. Abrazabas a tu cónyuge antes con la misma fuerza que hoy. Apreciabas la vida más antes que hoy. Querías estar mejor con Dios antes que hoy. Si lo ves de la manera correcta, bendito el caballo rojo, bendito el caballo bermejo. Es parte del plan de Dios. Y si juzgas las cosas correctamente, entiendes que el próximo caballo tiene un propósito en el pensamiento de Dios. Hermanos, Dios siempre va a permitir que pase algo. Siempre va a permitir. Pero aquellos que amamos a Dios, todas las cosas que nos suceden son para nuestro bien. Lo decimos, pero no lo creemos. O sea, lo leemos y Romanos 8 y estamos que quién sabe qué. Pero es fácil decirlo cuando no pasa ningún problema. Pero dilo cuando te está yendo mal. Cuando Dios te ha descorazonado, cuando Dios te ha quitado la paz, aunque sea en forma, vamos a decirlo, indirecta, o ha permitido que te la quiten, dilo. Cuando estás en el suelo, dilo: esto que me pasa es para mi bien. Bendito Jehová, bendito sea el Señor. Bendito, oh Señor, por Esaú que has puesto en mi vida. Bendito por el hermano que no puedo soportar, pero me ha formado como cristiano. Bendito por el hermano, por la hermana. Gracias por los problemas que tengo con mi cónyuge, porque me has enseñado a perdonar. Gracias porque mi hijo perdió las batallas espirituales que tenía que perder. Gracias. De otra manera no se hubiera acercado a Dios como se acercó el día de hoy. Gracias, Señor, porque realmente esto que estoy pasando es para mi bien. Hermanos, pero si no lo creemos, si no lo creemos de corazón, no miraremos el próximo caballo como algo correcto. Viene a juzgar el próximo caballo. Viene a darle a todos lo que les da. Pero tenemos que creer que lo que está pasando tiene un propósito en mi vida, hermanos. Que esta pandemia tenía que ver con Ricardo, no con los demás. Y que la pregunta que nos hacemos todos, hermanos, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no me fui en la pandemia? ¿O por qué no me he ido? Y llegamos a la respuesta siempre correcta. Es que el Señor me tiene aquí por un propósito. Y esto que está pasando, Dios me está enseñando algo a mí. No es para el mundo, no es para Monterrey, es para Ricardo individualmente. Y el caballo bermejo tengo que abrazarlo de tal manera que me purifique, no que me destruya. Porque es necesario, dice la palabra, que a través de muchas tribulaciones, tripsis, ahí está otra vez la palabra, es necesario podamos entrar. Porque, hermanos, no es hermoso acabar la carrera.
De tal manera que digas, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y dónde estaba la paz? Tranquilo, Pablo. ¿Y dónde está Pablo? En martirium, en la cárcel en Roma. Está allá, hermanos, y está a punto de morir, dice. Ahí está, dice, ya se acabó. Pero la paz que tiene adentro es una paz que le dejó el caballo blanco. Y que todas sus pruebas las comprendió bien. Que aunque él era apóstol y oró para que se le quitase lo que tenía, no está bien, porque yo entiendo que en lo débil me voy a hacer fuerte, me voy a hacer más fuerte. Él entendió correctamente lo que le pasaba. Y si tú no entiendes esto, vas a batallar todo tu cristianismo. De pronto nos subimos al caballo bermejo. De pronto nos matamos unos a otros. Pero lo importante, hermanos, es purificarnos en las pruebas. Porque el mundo, hermanos, el mundo es el mundo. Y salte un poco del camino de Dios, hermanos, y te das cuenta de la perversidad que hay en el mundo. Y no hablo solamente del pecado, del baile, del alcohol, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, hermanos. Estoy hablando de otras partes, de las religiones falsas, de las ideologías, de los gobiernos corruptos. El mundo está destruido, hermanos. Pero aún en esta destrucción tienes que ir pensando, en mi ser tengo paz. Y mi invitación para ustedes esta noche es que busquemos la paz de Jesús. Una paz que no la entiende el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la ofrecen aquí. Es una paz que, a pesar que estamos en medio de la tormenta, aún así mi Dios calma las olas. Es una paz que, aunque estemos derrotados por las batallas espirituales, sabemos que no hemos perdido la guerra. Es una paz que dice, tal vez no estoy bien hoy, pero lo que me está pasando es para mi bien. Y cuando tenemos esa correctamente, Dios nos va a bendecir de una manera increíble. Así que te invito esta hermosa noche, considéralo. Todo lo que te ha pasado, me ha pasado, tenía el propósito divino. Y vamos a cantar un himno de invitación. Transfórmame por mis dones.